Hace varios años atrás, durante los primeros años de mi niñez, y justo en aquella época, cuando yo era un simple estudiante de primaria, mi abuela Marta solía contarme todo tipo de historias con relación a antiguas leyendas urbanas del país de México, y que, principalmente, tomaban lugar aquí, en el pueblo de Ameca, un pequeño municipio del estado de Jalisco. Un maravilloso y pacífico pueblo, rodeado de montañas y de vegetación. Aunque no es tan conocido como los otros pueblos, yo aún le tengo mucho aprecio al pueblo de Ameca, ya que es el lugar donde he vivido desde que llegué a este mundo. Y sin embargo, de todas aquellas historias que mi abuela Marta me contaba, siempre hubo una de ellas en particular que me llamaba mucho la atención y que, a su vez, me hacía despertar mi curiosidad de manera enorme cada vez que la llegaba a escuchar. Se trataba de una vieja leyenda mexicana perteneciente al pueblo de Meca, la cual relata la historia sobre la aparición de una extraordinaria criatura que poseía un cuerpo bastante peculiar, siendo descrito como una criatura mitad hombre y mitad serpiente, y cuyo nombre es conocido como el Chavarín. Según cuenta su leyenda, se trataba de una extraña y misteriosa entidad que habitaba todos los alrededores del Parque Morelos, mientras se mantiene oculto dentro de lo más profundo del río Ameca, un corto río costero de México que pasa justo en medio del pueblo de Ameca y que a su vez pertenece a la vertiente que lleva hacia el Océano Pacífico, que discurre por el estado de Jalisco y desemboca en la Bahía de Banderas, un tanto cerca de Puerto Vallarta. Durante los primeros años del siglo XX, comenzaron a aparecer unos extraños rumores por parte de algunos habitantes del pueblo de Ameca, quienes decían firmemente ser testigos de la existencia de una misteriosa criatura marina que recorría los alrededores del mismo río Ameca. Y tomando en cuenta algunos de los testimonios de esa misma gente, la criatura marina se le suele observar deambulando cerca del Parque Morelos y únicamente durante las noches. Además de eso, esta última tenía la rara costumbre de aparecer cada vez que llegaban las temporadas de lluvia al pueblo. Y que también se decía que el único propósito que poseía esta misteriosa criatura era perseguir a todas aquellas personas que tuviesen la osadía de invadir su territorio al momento de poner un pie dentro del Parque Morelos y durante las noches lluviosas, lo que provocaría que la misteriosa criatura se sintiese amenazada por la presencia de los mismos habitantes del pueblo, como para verse dispuesto a cazar a cada uno de ellos, al verlos como unos simples invasores. Y si, de repente, llegara a suceder que la misteriosa criatura logró atraparte mientras te encontrabas dentro del Parque Morelos durante las noches lluviosas, te arrastraría y te llevaría consigo de regreso hacia lo más profundo del río Ameca, terminando con un más que desfavorable final, el cual siempre solía ser el mismo en cada una de las ocasiones. Personas cuya apariencia era completamente normal, que, desgraciadamente, tuvieron el infortunio de encontrárselo durante la noche, como para que al final terminaron desapareciendo de maneras sumamente inexplicables y sin dejar rastro alguno de su mera existencia. Sin embargo, había algunas ocasiones en que personas desaparecidas sí no lograban ser localizadas tras mucho tiempo después de haber sucedido su desaparición, pero que a su vez, cuando estas personas eran encontradas, lo hacían sin vida y por causas de ahogamiento al momento de encontrarlas cerca de las orillas del Parque Morelos, o incluso con sus cuerpos flotando sobre el agua del río Ameca. Aunque muy a pesar de ello, tristemente, aquellos testimonios que venían por parte de los habitantes jamás pudieron ser corroborados ni verificados por las autoridades, debido a una falta de información y veracidad con respecto a la relación que pudiera tener
una misteriosa criatura que supuestamente provenía del río Ameca. Sin embargo, y por el otro lado, con todas las personas desaparecidas que sí habían podido ser localizadas, fueron las mismas autoridades quienes se dieron cuenta de que cada una de estas presentaban uno que otro corte o deformaciones en varias partes del cuerpo, lo que a su vez los hacía parecer más alguna víctima de un posible secuestro o de un asesinato en manos de un peligroso individuo, ya que también por aquel entonces existió un extenso periodo de tiempo en el que se hizo bastante evidente un repentino surgimiento de la criminalidad, junto con innumerables casos y reportes con respecto a personas desaparecidas alrededor de todo el pueblo de Ameca, de los cuales las propias autoridades se vieron con muchas dificultades a la hora de resolver todos estos casos y viéndose casi incapaces de resolver gran parte de sus mismos. Tampoco pudieron conseguir evidencias como para adjudicarle la responsabilidad a alguien de estas extrañas desapariciones y que iban surgiendo de manera esporádica, aunque lo único destacable era que la mayoría de las víctimas que aparecían tiempo después contaban con algo en común, y era el hecho de que cada uno de estos había desaparecido en extrañas circunstancias y, sobre todo, durante las pequeñas temporadas del año en las que llovía mucho. Pero lo peor de aquella época fue que, a pesar de que el pueblo sufría por numerosos casos de desaparición, junto a las investigaciones de las víctimas que se iban realizando por parte de las autoridades y conforme a lo largo de los años, jamás obtuvieron éxito a la hora de tratar de conseguir los resultados esperados con respecto al verdadero causante, quedándose sin pistas al ver que las investigaciones no llegaban a ninguna conclusión con relación a las personas que desaparecieron, y que jamás se pudieron encontrar los cuerpos de algunos de estos, lo cual, a consecuencia de todo esto, causó que muchos de los habitantes del pueblo se horrorizaran por la situación tan aterradora que azotaba al pueblo de Ameca, y que a su vez comenzaran a crear entre ellos sus propias teorías e hipótesis sobre los supuestos acontecimientos que tenían por relación a las personas desaparecidas, tras verse consumidas por el miedo, y que se iban dando conforme cada vez que se presentaba una nueva desaparición dentro del pueblo. Sobre todo cuando llegaban a los oídos de los habitantes por medio de varios reportes que salían a través de la radio y las noticias de la televisión, en los que daban a entender que habían surgido más casos de desapariciones durante las tormentas de lluvias cerca del Parque Morelos, terminando por adjudicarle toda la culpa de los incontables casos de desapariciones al propio Chavarín, quien para ese tiempo ya comenzaba a ser una historia bastante reconocida, como para convertirse rápidamente en una de las leyendas urbanas más famosas que se habían podido contar en este pequeño pueblo. Y justo tras los numerosos testimonios de personas que decían haberlo visto, el único problema era que nadie había podido ser capaz de conseguir alguna prueba o evidencia que fuese lo suficientemente contundente como para confirmar el hecho de que aquella criatura tan extraordinaria como lo era el Chavarín pudiera llegar a ser en realidad el verdadero responsable de la desaparición de la gente que vive en este pueblo, ya que, en primer lugar, nadie sabía cómo era el verdadero aspecto que tenía ese tal Chavarín, aunque lo único que por lo menos se tenía como para darse una idea sobre cómo es o cómo era él, era un retrato de este mismo, hecho completamente a mano y con base de las palabras de la gente que decía haberlo visto en alguna ocasión. Aunque estaba también la posibilidad de que el Chavarín nunca llegó a existir, al no contar con nada más que demostrarse su existencia y solo fuese un invento por parte de la misma gente. Hasta que, de repente, y como si se tratase de un simple cambio en las estaciones del año, las cosas dentro del pueblo comenzaron a cambiar para bien, hasta el punto de que dejaron de darse estos extraños casos de desapariciones en todo el pueblo. Y lo que también provocó que se creara una enorme sensación de alivio en todo Ameca, que pudo alegrar las vidas de todos sus innumerables habitantes, quienes finalmente decidieron seguir con su vida cotidiana de la manera más normal y corriente posible, sin más miedo de que cualquiera de sus familiares y conocidos pudiesen llegar a caer víctimas de ese tal Chavarín, o de terminar por unirse a las demás personas que desaparecieron inexplicablemente y en circunstancias tan extrañas.
al igual que muchas otras personas. No obstante, cuando aquella horrible temporada finalmente llegó a su fin, varios de los habitantes no pudieron evitar el sentir tristeza al momento de notar que aún había personas que no corrieron con su misma suerte y que, al contrario, se habían quedado sin algún familiar o conocido tras aquella temporada tan terrible de desapariciones, quedándose sin esa posibilidad de tan siquiera haberse podido despedir de ellos de la mejor forma posible, como les hubiese gustado. Y por lo que un grupo conformado por los habitantes del pueblo de Ameca decidieron crear un pequeño jardín cerca del río Ameca, donde poder rendirles homenaje a aquellos que desaparecieron, mientras que, al mismo tiempo, también funcionaba para que aquellas personas que perdieron algún familiar pudieran tener un espacio donde poder despedirse y de recordar a las víctimas que desaparecieron durante esa horrible temporada. Y con el largo paso de los años, junto con la inesperada llegada de la vida moderna y con las nuevas generaciones tecnológicas que llegaron posteriormente, aquellos rumores sobre la existencia de una misteriosa entidad que vivía dentro del río y con respecto a su supuesta relación con los casos de desapariciones, se fueron esfumando muy lentamente hasta terminar, convirtiéndose en una simple historia de otra época, la cual llegó a convertirse en una de las más famosas y míticas leyendas que pudiese poseer este pueblo, que tiene hoy por nombre Ameca, ya que, al fin y al cabo, este relato siempre se trató de una simple e inofensiva historia que tenía el curioso propósito de asustar a los niños pequeños que se portaban mal con sus padres, ¿no es así? O bueno, eso era lo que la mayoría de nosotros solíamos creer. Ya han pasado muchos años de aquella lejana época y actualmente estamos casi a mediados del siglo XXI y con esto último, aquellos rumores sobre la existencia de una misteriosa criatura que se oculta del ojo de todo el mundo y habita las profundidades del río Ameca vuelven a sonar mucho tiempo después por los propios habitantes del pueblo, tras haber pasado montones de años de los sucesos transcurridos en aquella época y por primera vez. Y de la misma forma que aquella vez cuando comenzaron a suceder aquellos misteriosos casos de desapariciones durante esa misma temporada que logró sembrar el terror y la incertidumbre por todo el pueblo de Ameca a lo largo de un corto periodo de tiempo. Pero ya no solo era eso. Ahora, una extraña y misteriosa anomalía climática que trae consigo la ruina, con poderosas tormentas de lluvia que inundan todo a su paso y que a su vez causan ciertas alteraciones a través de todo el medio ambiente, los cuales podrían perjudicar a las vidas de la mayoría de los habitantes del pueblo. Sin embargo, solo un chico será capaz de hacerle frente a estos misteriosos sucesos, pues el destino mismo será quien lo terminará obligando a hacer algo al respecto, tras descubrir uno de los más grandes secretos que se encuentran ocultos y justo adentro del lugar al que él considera como su propio hogar. ¿Será este chico capaz de superar semejante desafío? ¿O el pueblo se verá sumergido en la ruina por las poderosas tormentas de lluvia? Pues mantente atento, porque esta historia apenas está por comenzar.